Cada vez que ponen una restricción es una suerte de devaluación sin tocar el precio. Los tres chiflados, el de los caños, que son plomeros, que le tienen una pérdida, entonces ponen un caño, le sigue perdiendo, entonces ponen otro caño, cuando te querés acordar están llenos de caño. Están adentro de una jaula. Exacto, y se rompe todo y se caen con los caños y todo, y nunca arreglaron el problema. Vivir en Cepolandia, vivir atrapados en un cepo. Recibimos ayer, en medio de este segundo tiempo de TN Central, la noticia de la eliminación de las cuotas para los viajes al exterior. Viajes y paquetes y todo lo que quieras comprar. ¿Cómo es vivir en Cepolandia? ¿Cuántos cepos tenemos? De esto vamos a hablar. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. En ese contexto en el no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Yo no potenciaría el cepo, no lo haría más grave. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a acumular dólares, esa es la solución. Consideramos que las condiciones hoy son robustas para mantener la política cambiaria que hemos planeado. Este es uno de ellos. Tiene que ver con una disposición momentánea que nos ayude a superar este obstáculo y a terminar de encaminar, como lo estamos haciendo, con mucha precisión, con mucha confianza y defendiendo los derechos de los Bueno, mientras tanto hay una suerte de plan, aquí no ha pasado nada, pero todo termina en cepo. Enseguida vamos a estar charlando sobre este tema, sobre nuevas restricciones con Javier Milei, que ya está en nuestros estudios. Sabemos que Javier es un detractor de todo este tipo de restricciones, pero claro, el gobierno tiene una gestión difícil que tiene que ver con las reservas del Banco Central. Nico, ¿qué están pensando en el gobierno, sobre todo considerando también el impacto que ha tenido esto en la opinión pública, ¿no? A ver, yo creo que debe haber opiniones divergentes. ¿Por qué? Porque obviamente sabe el gobierno que esto afecta a la clase media, pero también la clase media no votó al gobierno. Y siempre ahí, siempre le suele castigar el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria solía hacerlo. ¿Qué dice la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti? Vamos a escuchar un compendio de sus declaraciones en una suerte de plan, aquí no ha pasado nada, porque al menos eso es lo que se desprende de sus dichos. A ver. La medida se extenderá o no de acuerdo a la diferente situación que vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina. Vamos a seguir viajando, va a haber diferentes maneras de hacerlo. Algunos lo podrán hacer pagando el viaje en una cuota, otros lo podrán hacer financiando su tarjeta de otra manera, otros esperarán unos meses, como tantas veces hemos tenido que esperar para que se solucionen situaciones en nuestra vida. En este caso, lo que se tiene que solucionar son situaciones del país que afectan a todos y a todas las argentinas. Las reservas del Central están robustas, como dice el ministro Martín Guzmán. La economía argentina está creciendo y está reactivándose. Lo que hizo es atizar el fuego, tal vez porque los más afectados sean la clase media, media alta, que, no sé, no son votantes de los Kirchner o no sé, porque en la Villa 31 ganó Milei. Yo después quiero hablar con... Allá está con nosotros Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A usted lo tengo que tratar de usted, ¿cierto? Porque usted me trata de usted. No. Nicolás me trata de usted, entonces... A todos se las entrego. No, bueno, si usted quiere también la trato... Si no, usted quiere la trato también de usted. Me va y me viene a veces con los entrevistados, pero lo correcto es tratar de usted. A ver, Javier, ¿cuál es la impresión que le deja esta decisión del gobierno, que parece, al menos para nosotros, intempestiva? Hay referentes del sector que decían, bueno, esto se veía venir. ¿A qué responde esta decisión? ¿Y es la única opción que tenía el gobierno en este escenario? A ver, hay una cuestión de índole técnica, hay una cuestión de índole moral. La cuestión de índole técnica es no tenés dólares. En el fondo, vos lo que estás aplicando es un mecanismo de racionamiento. El mecanismo de racionamiento tradicional y que respeta los derechos de propiedad y la libertad individual es el sistema de precios. Y cuando vos tenés un exceso de demanda, el precio tiene que subir. ¿Cómo lo corrige este gobierno? Lo corrige por un modo violento, que es restringiendo la compra. Entonces, lo que vos tenés es que cada vez que ponen una restricción es una suerte de devaluación sin tocar el precio. Ahora, eso tiene consecuencias, porque eso hace que al precio regulado haya más exceso de demanda
La contracarta es un exceso de oferta en el resto de la economía. ¿Qué significa rápidamente? Alta tasa de interés, deterioro en el nivel de actividad económica, deterioro en el nivel de inversión, salarios reales más bajos, más pobres y más indigentes. Eso es lo estrictamente técnico. Ahora, lo más importante es lo moral. Vos en un momento muy sabiamente dijiste, pero para, yo tengo libertad de comprar. Es decir, si vos te ganás tu dinero honestamente, ¿por qué tenés que dar explicaciones dónde gastás tu dinero? Te los podés gastar en bananas, te los podés gastar en tomates y te los podés gastar en lechugas, llámese dólares. ¿Ok? Entonces, eso ya de por sí es grave porque cercena tu libertad individual, cercena y además comprime tu conjunto de consumo con un agravante. Es que en Argentina el peso no es reserva de valor, la reserva de valor es el dólar. Entonces, no solo que está castigando parte de tu consumo presente, sino que también está castigando parte de tu consumo futuro, lo cual es absolutamente inmoral, genera una degradación de la calidad de vida de los seres humanos, por lo tanto es absolutamente autoritario. Y lo de la vocera, diciendo cómo comprar o no, digamos, es dantesco. Lo dejó, quedó como usted a la izquierda del gobierno, porque según la vocera hay que endeudarse con la tarjeta de crédito, endeudarse con los bancos, está llamando a ayudar a la banca financiera. A ver, en primer lugar, los bancos no me tienen mucha simpatía a mí, porque básicamente yo que promuevo cerrar el Banco Central es terminar con el Banco Central, que es terminar con el prestamista de última instancia, es decir, terminar con la joda de los bancos, perdón el término, pero con lo cual, digamos, yo no soy muy amigo de los bancos per se, pero hay que tener cuidado con el tema del endeudamiento, ¿no? Porque si la decisión queda solamente en el plano individual, es una decisión tuya. Ahora, el problema es cuando vos lo haces macroeconómicamente, ¿no? Que esto, digamos, también tiene que ver con la discusión del presupuesto que yo no voy a aprobar cuando, digamos, asuma. Yo creo que no va a salir a votación, van a prorrogar el de este año. Pero hay algo importante, Nicolás, en esto. Yo no voy a aprobar ningún presupuesto que tenga déficit porque el déficit es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque vos lo tenés que financiar el déficit. Si lo financiás con deuda, implica cargarle el costo de la fiesta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no vota, a gente que aún no nació. Es inmoral. Pero si uno lo financia con emisión monetaria, técnicamente se llama señoriaje, ¿cuál es el problema? Es que eso genera inflación. Y al generar inflación, eso no solo que afecta negativamente al funcionamiento del sistema de precio y castiga el crecimiento, sino que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Eso le iba a decir, usted habla de lo inmoral, pero yo pienso, ¿no es la obscenidad mayor la inflación, que es el impuesto a la existencia en la Argentina, que cae con más fuerza en el más pobre? Pero es que justamente es absolutamente inmoral. Es más, te voy a decir algo. Le ataca a los más vulnerables desde dos lados. No solo porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte por el hecho de que no tienen capacidad de respuesta, porque en el fondo vos solamente te podés defender si no consumís y por ejemplo, no sé, te movés a dólares. Ahora, si vos no tenés capacidad de ahorro y tenés que consumir todo, a vos te pega de lleno. O sea, por eso es que es bien regresivo, es un impuesto absolutamente salvaje sobre los que menos tienen. Nosotros, algunos le decimos el impuesto al pobre, es brutal. Pero tiene otro efecto negativo, que es, a ver, el sistema de precios, ¿sí? En la economía, la inflación vendría a ser al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Cuanto más ruido tenés, quizás nos ponemos a hablar y no nos entendemos nada, y no porque no tengamos capacidad para entendernos, sino porque está el ruido. Bueno, la inflación juega el mismo efecto. Es distorsiva. Exactamente. Y esa distorsión que genera el sistema de precios hace que la asignación de recursos no sea la que originalmente quieren los individuos, se asignan más los recursos, entonces vos creás capital en lugares donde no hay que crearlo, destruís donde no hay que destruirlo, y eso que termina haciendo, termina castigando el crecimiento. Que termine castigando el crecimiento significa que hay menos capital en la economía. Si hay menos capital en la economía, los que no tienen, digamos, justamente necesitan del capital de los que tienen para ser más productivos. Entonces, si vos destruís el capital, le destruís la productividad y le destruís los salarios reales y tenés explosión de pobres e indigentes. Sergio. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Bien. Yo te tengo que tutear porque te conozco hace demasiado tiempo. Javier, ¿vos estás proponiendo en la práctica una dolarización? Es más profundo que una dolarización lo que estoy proponiendo yo. Porque el único motivo por el cual existiría
la justificación para que haya un banco central tiene que ver con esto de la función del prestamista de última instancia. Si vos tenés encaje fraccionario, ¿qué quiere decir? El banco recibe tu depósito, guarda una parte y presta el resto. Como eso implica una intermediación de plazos, ¿por qué aparece el Banco Central? Porque si todos quieren ir a buscar los depósitos, te da redescuentos y vos con eso cumplís las necesidades de la gente y no tenés que salir a reventar créditos, por decirlo de alguna manera. Y eso genera mucha disfuncionalidad en el sistema económico. Lo que yo estoy proponiendo es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque propongo primero reformar el sistema financiero. Ir a lo que se llama una banca Simon, que es un sistema anticorrida. Tiene dos partes la banca Simon. Uno es lo que se llama la reserva de valores, como si fuera una caja fuerte. Si vos querés, te sacás fotos con tu dinero, lo abrazás, hacés lo que quieras, te hacés la selfie con el Franklin, lo que vos quieras. Y por otro lado, por eso vas a tener que pagar un fee. Y después lo que vas a tener es la banca de inversión, algo así como, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, querés ganar tasa de interés, vas a tener que correr riesgo. Vas a entrar en un fondo. Si ese fondo quiebra, perdés vos, perdés el que lo administra, pierde el que lo administra, pero no pierde la sociedad. Cuando vos tenés eso, tenés las condiciones para que no haya corridas, y entonces puede ser una banca libre donde los bancos se tengan que hacer cargo de las macanas que hacen. Y obviamente aquellos que invirtieron en los negocios equivocados. Una vez que vos haces eso, podés hacer una competencia de moneda. Ya sabemos cuál es la moneda que elegimos los argentinos, así que a los 3 minutos podemos liquidar el balance del Banco Central para que la economía quede dolarizada. Pero podría quedar dolarizada, podría quedar expresada en euros o en bitcoins o en la moneda que vos quieras, ¿sí? Que sea la moneda que elija los argentinos. Entonces es mucho más profundo porque vos tenés dolarización en Ecuador, que dicho sea de paso es el país con menos inflación de América Latina. Tenés dolarizado el caso de Panamá. Digamos, en Hong Kong tenés caja de conversión y tuviste deflación. Es decir, pero es más que eso, es ir contra la posibilidad de que haya una corrida, porque la convertibilidad era como instrumento brillante, porque si tenías una corrida te permitía cierta flexibilidad para emitir algo que vos no podrías hacer si estabas dolarizado. Acá directamente es abortar la posibilidad de que haya una corrida. Perdón por lo técnico, pero... No, pero Benes te hizo esa pregunta. No, pero es que es necesario además, primero porque se está debatiendo, de hecho hay quienes piensan en eso, ¿no? Y en nuestra región ha habido algunas experiencias, cuestionables algunas, con su letra chica, ¿no? Pero al menos como pregunta vale la pena hacerlo. ¿Divisás vos en este momento un plan, aunque no estés de acuerdo, pero hay un plan, hay una hoja de ruta, o es todo espasmódico, o es todo medidas mientras van caminando? Yo creo que son medidas mientras que van caminando. Esto por ejemplo, está muy bien la descripción en un libro que se llama Camino de Servidumbre de Hayek. Vos empezás a hacer... Hay un resultado que no te gusta. Entonces utilizás la bota opresora del Estado para corregirlo. ¿Qué es lo que pasa? Como en realidad ese resultado era fruto de la voluntad de los seres humanos, cada intervención que hagas, ¿qué es lo que va a generar? Que el resultado sea peor. Entonces, ¿qué demanda? Más intervención. Esto es lo que vos ves. Es más, hay una descripción fabulosa, hay un capítulo, no sé si ustedes son chicos, pero Los Tres Chiflados, sí, que es el que le... enredan adentro de la ducha. No, el de los caños, que son plomeros, que tienen una pérdida, entonces ponen un caño, le sigue perdiendo, entonces ponen otro caño, cuando te querés acordar están llenos de caño. Están adentro de una jaula. Exacto, y se rompe todo y se caen con los caños y todo, y nunca arreglaron el problema. Bueno, eso es lo que estás viendo hoy. Sí. O sea, un país atrapado en malas soluciones. Exactamente, y que cada vez usan peores soluciones, y te anticipo cuál es el resultado. Tenemos condiciones monetarias peores que las previas del Rodrigazo, ¿sí? Pero recordad que el Rodrigazo, la inflación saltó del 30 al 180 y después al 400%. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Que hoy partimos de 10 veces más de pobres. Claro. Le quería hacer una última pregunta, no cambio de tema, pero tiene que ver con la economía. ¿Qué piensa del fallo de Cristina Kirchner? El sobreseimiento y desde la economía en la cuestión del lavado de dinero de hoteles. La República no puede existir si no funciona la justicia. Es el elemento fundamental para que exista la República. Porque cuando no funciona la República, el Ejecutivo se convierte en tiranía, vaya que sí lo es, y el Parlamento se convierte en una oligarquía que
también lo es. Entonces, no puede haber un funcionamiento armónico de la República si la justicia no funciona, si la justicia no es transparente. Entonces, no por nada a aquellos países que son más corruptos les va peor. Y esto es interesante, porque cuando uno mira los índices de rule of law, o sea, de reglas de ley o de juego, si ustedes quieren, Argentina pareciera que tuviera un entramado legal parecido a un país medio. Pero cuando uno mira la poca efectividad de la justicia, es uno de los peores. Es decir, que la justicia no se aplica, la República está quebrada y por lo tanto estamos a manos de tiranos, ¿sí? Y de oligarcas. Bueno, hablemos de la posibilidad de diálogo, ¿no? Con algunos sectores del oficialismo. Quien se refirió a este fue el propio presidente Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que decía, repasémoslo. Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí. Bueno. Es decir, parece que cuando hay gente que no opina como él, lo encierra. Ahora va a tener que encerrar al 68% de los argentinos piso. Lo que pasa es que él dice que usted le dijo tirano. ¿Es verdad? O sea, a ver, él, digamos, impuso una cuarentena cavernícola que viola el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K. El argumento contrario fue votado por la mayoría de la... Está bien, digamos, pero, a ver, también podríamos hacer una votación donde entre todos decidimos, o sea, no sé, liquidar a Sergio. Bueno, pero eso es una democracia. No, digamos, es como que me digas, o sea, se juntan 5 lobos y una gallina a votar a ver quién es la comida. En la democracia no se puede, según las leyes, no se puede matar. Bueno, digamos, o sea, pero, a ver, en el fondo es buscar un consenso de mayorías para violentar lo que debería defender la República, que es la minoría más chica de todas, que ¿cuál es? El individuo. O sea, ese es el primer punto. O sea, con lo cual, digamos, o sea, parece que cuando la gente no hace lo que él quiere, digamos, les gusta encerrarlo. El otro punto es... dice que no... el ring. Sí, obvio. Pero le voy a contestar, porque digo, yo no se las voy a dejar pasar. A ver, después dice que, como es que yo defiendo el terrorismo de Estado. Yo le voy a explicar algo. Yo, presidente, yo soy filosóficamente anarcocapitalista. ¿Sabe qué? Detesto el Estado, lo odio el Estado. Y ¿sabe qué? Para que haya terrorismo de Estado, lo cual repudio enfáticamente, debe existir Estado, el cual yo reniego de su existencia. Por lo tanto, por favor... Bueno, pero ahora forma parte del Estado. No, vamos a la discusión. Es diputado electo. Si usted me permite, contesto sobre la diversidad y después discutimos eso, pues también me encanta discutir eso. Y el otro punto es... que nosotros no aceptamos la diversidad. Debería alguien explicarle que dentro de las instituciones del capitalismo, hay que explicarle al presidente, que hay un par que se llaman división del trabajo y cooperación social. La división del trabajo implica reconocer que somos todos distintos y que cada uno tiene algo particular y maravilloso para ofrecer al otro y que en el intercambio nos beneficiamos. Por lo tanto, si hay algo que fomenta el liberalismo es la cooperación social y en esa diversidad es lo que aumenta la productividad y el bienestar. Por lo tanto, digamos, o sea, yo no sé, este hombre tiene una productividad para cometer errores adentro de una oración que es maravilloso. Milei, muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder